Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa. Les habla Ezequiel Trumper con mucha información para poder compartir con todos ustedes en esta época tan extraña que estamos todos viviendo, ¿no? Yo les llamaría la etapa post-COVID de la humanidad, que todos pensamos que iba a ser completamente distinta a lo que realmente terminó siendo, confirmando una vez más que uno nunca puede realmente planear nada y que todo sale al revés de lo que uno tenía planeado, o por lo menos diferente, eso seguro. Seguimos en Inglaterra, les vamos a contar varias cosas de lo que está ocurriendo aquí, que son muy interesantes. Antes que eso, reapareció el dictador chino Xi Jinping y prometió, en un momento se llegó a decir, hubo rumores que eran noticias falsas, de que estaba en arresto domiciliario, que había perdido el poder. Bueno, nada de eso había ocurrido. Y apareció diciendo que China va a seguir con todo aplicando la política del COVID-0, aún hoy. Y a pesar de que hay un tremendo descontento en China y problemas económicos de estancamiento por la aplicación de una política que es absurda y que ya no se aplica en ningún otro lugar del mundo. Lo que confirma una vez más lo que se dijo o dijimos en este programa muchas veces, que el COVID o la excusa del COVID fue utilizado simplemente por los dictadores y los autoritarios para reprimir y controlar a la población. Pasó en Australia, ya finalmente podemos hablar en pasado de eso, y pasó en la Argentina y pasó en muchísimos otros países. Ahora el mundo está completamente abierto, uno puede ir de Estados Unidos a Gran Bretaña o a España, donde fuese, y no tiene que preguntarle nada a nadie, ni siquiera presentar certificado de vacunación o de que uno es negativo y todo eso. Y China sigue emperrada en el COVID-0, o sea, no hay ninguna razón científica para eso. Algunos dicen que una de las razones puede ser que la vacuna china realmente era muy berreta y no protege, pero a esta altura se sabe que aún quienes no están vacunados, la gran mayoría no les va a pasar nada si tiene COVID, y bueno, por supuesto esperemos que todos se vacunen, porque si están vacunados las chances de que le pase algo son remotísimas, ¿verdad? Pero más allá de eso, uno de los discursos que dio el dictador chino Xi Jinping es que él va a continuar con su política de usar la fuerza para reconquistar Taiwán. El tema es que esto, por supuesto, lo va a decir como los argentinos siguen hablando todavía que van a recuperar las Malvinas, ¿me entiendes? Por supuesto, Argentina tiene mucho menos poder bélico, ni que hablar que los chinos, pero lo siguen diciendo como una política de Estado. Y no tienen ninguna chance los argentinos de siquiera acercarse a las Malvinas en forma militar, felizmente. Pero en China ha ocurrido algo distinto. Xi Jinping no es tonto y se han dado cuenta de que cuando Putin invadió Ucrania fue casi como un test case o algo, a ver qué pasaba. Y la reacción del mundo fue visceral contra Rusia, que han sufrido sanciones durísimas, ha sido aislada del mundo. Y a lo mejor los chinos van a pensar 2 o 3 veces, o 5, 6 o 10, antes de entrar en una política igual y querer invadir de esta manera. En China además él tiene muchas protestas porque él está diciendo, la gente, mejor dicho, le puso carteles que decía: queremos comer, no queremos test de COVID, PCR test lo pusieron. Ellos, por supuesto, dicen, estamos protegiendo la vida de los chinos, esto que lo otro. Como decía Dan Andrews o los pésimos gobernantes que tuvimos en la era COVID en Australia, la gran mayoría de los cuales siguen en el poder como si nada hubiera pasado. Cambiando de tema, no sé si se habrán enterado, pero acá en Inglaterra ocurrieron cosas increíbles los últimos días. Inglaterra, en este año 2022, ha tenido su cuarto ministro de Economía. En serio, 4 ministros de Economía en 10 meses, cosa que jamás había ocurrido. Tiene una nueva primera ministra, se llama Liz Truss. Y resulta que Truss ni bien asumió el cargo, que lo asumió en el mismo momento prácticamente que falleció la reina Isabel II. El rey Carlos recién va a ser coronado en mayo del año próximo, aunque ya es rey oficialmente, pero la ceremonia de coronación es muchos meses después, por motivos tradicionales, no ningún otro. Y resulta que al mismo tiempo que él asumió, dijo que iba a poner un plan económico donde iba a recortar impuestos, un programa liberal.
eh, achicar el gasto y demás. El tema que ni bien dijo eso, la libra esterlina se desplomó y llegó prácticamente a paridad con el dólar, a 1,03. Ahora está a 1,12 más o menos. Y cuando yo estuve acá hace unos meses, en enero, yo estuve acá en marzo, pero en enero acá está a 1,37. Fíjense, de 1,37 a 1,03, a 1,12 es muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque hubo una corrida del mercado, porque el mercado pensó, bueno, ¿cómo puede ser? ¿De dónde van a sacar la plata para financiar el gasto público si están bajando los impuestos y no les va a entrar dinero? Entonces van a tener que emitir más y eso va a hacer que se desplome la libra esterlina. Eso fue lo que pasó. Entonces echó al ministro de Economía el pasado viernes, puso a otro que nunca estudió economía en su vida, se llama Jeremy Hunt, y no sabe lo que va a pasar. Es un caos total y absoluto, pero el tema fundamental es que ella es primera ministra hace un mes y pico y se está hablando que la van a sacar en los próximos días, semanas y demás. Y el tema peor que tienen es que tienen una ley interna donde no pueden cambiar a la líder más que una vez por año. Eso que nadie la puede desafiar por 12 meses más, hasta septiembre del año próximo. Lo que es inconcebible. El Partido Laborista, que ha gobernado muy poco en los últimos 40, 50, 60 años en Gran Bretaña, si uno saca el periodo de Tony Blair, que duró 10 años, el Partido Laborista está muy adelante en todas las encuestas, a punto tal que en la gran mayoría de los distritos conservadores, donde los conservadores ganaban prácticamente con la camiseta, sin decir nada, hoy en día están varios puntos abajo. Entonces yo no conozco ningún partido político que vaya, tiene un sistema político muy parecido al que tenemos en Australia, que vayan a una elección sabiendo que van a perder por paliza, ¿no? Aunque ha ocurrido eso y pasó con Morrison en la última elección y pasó muchas veces antes también, ¿no? Así que, como ustedes ven, los mercados están completamente distorsionados. En Australia mucho no ha pasado. Hay bastantes quejas porque el gobierno australiano ha sido muy tímido, o timorato en realidad, creo que es la palabra correcta, en cuestionar lo que está ocurriendo en Irán, donde ustedes saben obligan a todas las mujeres a ir con la cabeza tapada, nadie puede mostrar el cabello, y lo que ha pasado es que mataron a una mujer por mostrarlo, que parece insólito lo que estoy diciendo, pero es la crueldad no de los iraníes, sino del régimen teológico de los ayatoras, unos absolutos psicópatas que gobiernan ese país, y que consideran a la mujer un objeto y no un sujeto, ¿verdad? Pero en algún momento dado habrá una revolución en Irán y esto pasará. Pero timoratamente la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, ha dicho poco y nada, y su condena ha sido mucho más timorata de lo que ha sido condenado de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y demás, los aliados tradicionales que tiene Australia en el mundo. Desconocemos por qué. Muchos dicen que va a haber una revolución en Irán en algún momento dado, pero los ayatolas están convencidos de que si hay una revolución ellos van a salir a matar. Si tienen que matar a millones de personas, las van a matar. Ellos son convencidos que son elegidos por Dios, vienen del cielo seguramente, a pesar de que son unos ancianos decrépitos y, por supuesto, psicópatas y perversos, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Irán hace ya 15 años, que todas las mujeres tenían durante las 2 semanas que estuve no le vi el pelo a una mujer, en el sentido, en la calle le estoy diciendo, ¿no? Era absolutamente imposible. Y la gente me lo decía en su momento, que estaban horrorizados de lo que estaba pasando. Bueno, pasaron 15 años y siguen igual, y en algún momento esto va a tener que terminar. Insólitamente, ustedes piensen que el gobierno de Irán terminó con las ayatolas porque estaban en desacuerdo con la política dictatorial del Shah de Persia. Y toda la izquierda, los supuestos progresistas decían que venga la ayatola para sacarnos de la dictadura. Bueno, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, y estas veces el remedio fue 10.000 veces peor que la enfermedad, y casi si no los termina directamente matando a casi todos y por lo menos a varias generaciones. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Yo creo que estamos viviendo una época donde realmente pueden pasar cualquier cosa, pero cosas muy mal. El empecinamiento del oeste y del este, en este caso de Putin, de continuar con la guerra en Ucrania, puede desembocar en algo tremendo, tan catastrófico que
quizás algún día rememorar el 2022 como 1938. No veo ninguna cabeza fría aquí diciendo vamos a poner la pelota contra el piso, tenemos que preservar la vida, tenemos que evitar la matanza. No veo nada de eso, veo simplemente, más que nada, empecinamiento, fanatismo, posiciones políticas para autobeneficio y cortoplacista. Y si Putin, lo siguen acorralando a Putin, si llega a usar un arma nuclear, aunque sea de bajo potencia, lo que sea que eso significa, eso sería un desastre tan impensable que todo lo que le estoy contando ahora va a parecer simplemente una broma sin ninguna importancia. Mientras el mundo sigue, en Australia, dicen, le pusieron una multa de $100 millones al casino de Sydney, a Star Casino, por haber estado involucrado aparentemente en lavado de dinero, no haber chequeado de dónde venía la plata de muchos grandes apostadores, y que no respetaba la ley y demás. No voy a entrar en detalles porque realmente no tiene sentido. Pero le pusieron una multa de $100 millones y bueno, seguramente tendrá el dinero para pagarlo, seguramente la apelarán. A esa altura, ¿qué importancia tiene? Por otro lado, el presidente Biden está demostrando cada vez más elementos de deterioro cognitivo preocupantes. En los últimos días nada más, ustedes saben, dijo varias cosas que realmente choquearon a la gente. Por un lado dijo que el hijo murió en Irak. Él tiene un hijo que falleció de un cáncer cerebral, un tumor, hace muchos años. Fue realmente una tragedia para él. Y dijo que su hijo murió en Irak, pero el hijo no murió en Irak. No tuvo nada que ver la muerte de su hijo de un tumor. Lo ocurrió en Irak y lo tuvieron que corregir después. Él lo que quiso decir es que él piensa, aunque él admite que no tiene ninguna evidencia al respecto, que en Irak estuvo expuesto a alguna sustancia que después le causó el tumor cerebral. Pero eso es una idea de él. No hay un solo médico en el planeta que lo corrobore. Pero lo dijo así libre de cuerpo, como si estuviera hablando con los amigos en la cocina, y no haciendo un discurso como presidente de los Estados Unidos. Y hace días también estaba haciendo una campaña proselitista sin ninguna importancia, y se le acercó una mujer joven y le dijo lo siguiente: mirá, no te metas con ningún tipo antes de los 30. Don't get involved with any guy until you're 30. Seriously. Don't take any guy seriously until you're 30. Es el presidente de los Estados Unidos. Y además dijo lo siguiente: yo le dije a todas mis nietas que no se metan con ningún hombre antes de que se cumplan los 30. O sea que no es que no estén con ningún hombre hasta los 30, sino que no tengan ninguna relación formal. Es una locura, porque eso depende de cada persona. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente: uno de los elementos que corroboran que existe un deterioro cognitivo es que la gente que padece esa terrible enfermedad pierde el filtro social, lo que se llama la inhibición, ¿no? Que está neurológicamente estudiado. Entonces, hay cosas que nosotros pensamos del otro y de situaciones en las cuales estamos que no decimos. Se calla la boca. Pero la persona que sufre esto empieza a hablar sin darse cuenta que está haciendo un papelón social. Cosa que ocurre en toda la familia, son muchas, pero cuando quien lo dice es el presidente de los Estados Unidos y que está a cargo de la política y del ejército más grande del mundo, y en un momento como estamos enfrentando guerras y amenazas en Rusia, en China, Ucrania, etc., bueno, es preocupante de verdad, ¿no? Así que cuando le digo todo esto, que estamos en una situación, creo que lo que estamos viendo hoy en día es un preámbulo de algo que o termina muy mal o se va a disipar, pero las chances de que termine mal no son pocas, ¿no? Mientras los mercados de valores siguen en picada, los bancos centrales están empecinados en seguir subiendo las tasas de interés, caiga quien caiga, y sin que les importe todo lo que está costando. Los fondos de pensión y de retiro, todos ustedes, como dije varias veces, siguen en pica, siguen cada vez peor. Deben tener un rendimiento en este momento con relativo a enero de este año de por lo menos un 20% abajo, como mínimo, como mínimo. Y eso es una tragedia.
En Australia los midieron, pero al 31 de agosto. Y claro, el 31 de agosto el mercado había subido. A fines de agosto el mercado venía muy bien. Se cayó de allí para adelante. Y decían que había bajado entre el 5 y el 11%. Minga, mucho más que eso. Si usted sufre el corazón, no se fije, porque le va a hacer mal. Y piense que en un momento dado se va a recuperar, pero va a tardar. Va a tardar. Yo creo que el clic va a ser cuando empiecen a subir las tasas menos o empiecen a decir, bueno, me parece que no es el momento de subirlas porque es peor el remedio que la enfermedad. Pero reitero, yo no tengo la bola de cristal, le estoy diciendo que hoy en día esto es realmente una pequeña bomba de tiempo. Y espero que sea pequeña, pero puede ser mucho más grande que eso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Usted seguramente habrá viajado en avión, como lo hice yo y todo, ¿verdad? Es más, para haber llegado a Australia debió haber bajado en avión. Le voy a contar dos historias de vuelo, porque viajar en avión hoy es algo que no es muy agradable. Los pasajes no solamente son carísimos, cada vez más caros, sino que además las comodidades son, bueno, simplemente incomodidades. Un pasajero, que era australiano, esto pasó en Estados Unidos, pero un pasajero australiano que se llamaba Sidney Watson, el doctor Sidney Watson, dijo que se quejó a American Airlines y pidió reparaciones, porque dijo que la pusieron en un asiento en el medio entre dos personas mórbidamente obesas. Y dice, ella se quejó, las azafatas tenían toda la simpatía del mundo, pues se dan cuenta que no podía siquiera sentarse, pero no podían hacer nada, el avión estaba lleno. Y ella puso en su cuenta de Twitter, es absolutamente aceptable si alguien quiere ser gordo. Y si uno quiere ser obeso, está bien. Pero es completamente diferente, dice él, que uno tenga que estar amarrado entre dos con los rollos de grasa de esas personas tocando mi cuerpo por 3 horas seguidas. Y dice, como eran tan obesas, el cinturón de seguridad no les cerraba. Entonces tuvieron que pedir un extendedor del cinturón de seguridad para poder viajar, ¿no? Entonces ella dijo, si uno necesita un extendedor del cinturón de seguridad, uno es demasiado gordo para estar en un avión. Entonces lo que ella le dice, dijo en su cuenta de Twitter a los obesos, dijo, si ustedes son obesos, o no viajen, o si viajen, compren 2 asientos en económica, no uno, porque uno no se alcanza, no entran, ¿no? Y bueno, se quejó y American Airlines, cuando hizo el pedido de reparación, le dijeron que lo lamentaba mucho y otra cosa. Pero es así. ¿Usted qué haría en esas circunstancias? Yo me quejaría a los alaridos, seguramente, metafóricamente hablando. Después otra persona, en un vuelo que iba desde Nueva Zelanda hasta Alemania, con una escala no sé dónde, se quejó, dice que durante las 29 horas del vuelo tenían un precioso bebé que no paró de gritar y llorar a los alaridos durante más de 20 horas seguidas. Entonces los pasajeros se empezaron a quejar de que cómo podía ser que tenían en un avión, a lo mejor el bebé seguramente tenía alguna infección en los oídos o tenía un problema con los dientes, porque si no es incomprensible. Pero ¿usted qué hace en esas circunstancias? ¿Qué puede hacer? A mí me ha pasado, le aclaro, a mí me ha pasado, ¿no? Muchos dicen que tiene que haber vuelos para niños o que donde se admitan niños y vuelos donde no se admiten niños. A muchos hoteles en muchas partes del mundo donde no se admiten niños, donde hay zonas separadas donde los niños no pueden entrar. Lo he visto en Tailandia, lo he visto en México y demás. Pero esto es complicado. Y una vez me ha pasado, cuando me tocó viajar en business, en clase ejecutiva, que me tocó un bebé a 2 metros y la gente se quejaba como loca. Decía, yo pagué miles y miles de dólares por un asiento para estar tranquilo, esto es business class, o sea, para hacer negocio, poder trabajar, y tengo un bebé a 2 alaridos. Y es un grave problema. Yo no sé qué haría usted en esas circunstancias, simplemente se lo planteo. Cada uno depende de la resistencia y resiliencia de cada uno, pero hoy en día viajar en avión
de clamoroso no quedó absolutamente nada. Y ni hablar de los controles en los aeropuertos, tener que sacarse los zapatos, el reloj, el cinturón, por ahora los calzoncillos no y demás. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Una de las noticias futbolísticas de los últimos días fue que el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, decidió no renovar con el club y va a disputar su último partido como técnico en las próximas horas. Gallardo cierra un ciclo bastante exitoso para el club de River, ganó muy pocas copas en la Argentina, o sea, no ganó el torneo argentino más que una sola vez, el 2021, pero ganó una Copa Sudamericana y 2 Copas Libertadores. Después ganó Copas Argentinas, que no son importantes, y algunos otros trofeos como Recopa, Supercopa y esas cosas que no son títulos sino trofeos. Pero el equipo mantuvo una identidad futbolística, el equipo jugó bien, le trajo muchas satisfacciones al hincha de River Plate, y además, obviamente, River tuvo un ciclo claramente exitoso, aunque en los campeonatos locales Boca ganó mucho más campeonatos locales durante la era Gallardo que lo que ganó el propio Gallardo. Pero no le quitemos mérito a eso y simplemente analicemos por qué Gallardo se va de River. O sea, Gallardo se va de River por una razón muy sencilla. Hoy en día lo que más le interesa a los equipos argentinos como River o Boca es competir a la Copa Libertadores de América. Y hoy en día con los presupuestos que tienen es absolutamente imposible que presenten un equipo competitivo contra los 4, 5, 6 monstruos de equipos que existen en Brasil, que han dominado completamente la Copa Libertadores de América en las últimas temporadas. Desde que River ganó la Copa Libertadores de América en el 2018 y la perdió en los últimos minutos de la final del 2019 contra el Flamengo, ya no figuró más, cayó muchos escalones, tuvo que vender a muchísimos jugadores por la crisis económica que existe en la Argentina. Y bueno, y por esa razón uno se imagina que Gallardo se dio cuenta que así no puede competir y qué sentido tiene realmente continuar simplemente para figurar, después de haber estado al tope de todo. Así que desde ese punto de vista uno entiende la posibilidad, la posición de Gallardo. Estamos a muy pocos, yo diría, un mes justo prácticamente de que empiece el Mundial, y lo que más preocupa a todos los equipos y entrenadores, cuando ven los partidos de fútbol de clubes, que hay muchísimos, lo único que la gente se preocupa es si algún jugador importante de selección queda machucado, lesionado o imposibilitado. Pablo Dybala ya no va a ir al Mundial, argentino. Cavani metió 2 goles jugando para el Valencia el último fin de semana, pero salió lesionado en el entretiempo y no saben cuál es la posición en cuál va a estar. Di María tiene 3 semanas de recuperación y está marginado de su club, que es la Juventus. Y así hay muchísimos casos. Podría pasar perfectamente, ojalá que no, desde ya, que Messi se lesione en el último partido antes del Mundial y no pueda jugar, o cosas parecidas. O sea que es un Mundial completamente diferente. Me tocó ir a ver 2 partidos de fútbol transitando por Europa. Fui a ver el Sevilla la semana pasada, el Sevilla de local contra el Dortmund, perdió 4-1 y le dieron un baile bárbaro. Pero el tema es que habían echado al técnico Lopetegui antes de que empezara el partido y lo iban a reemplazar por Sampaoli, que llegaba al día siguiente del partido. Imagínense la motivación de los jugadores. Así que perdieron 4-1, están prácticamente afuera de la Champions porque después empataron 1-1 con el Dortmund. Pero lo que quería contar más que eso, que es una anécdota, es cómo realmente se vive en España el fútbol, con una pasión tremenda, la cancha gritando, todo el estadio de Sevilla, el Sánchez Pizjuán, un estadio hermoso para ver fútbol. Y lo quería contrastar con lo que me pasó este último fin de semana, cuando fui al nuevo estadio recién inaugurado, hace 4 o 5 años o 4 años, del Tottenham, aquí en Londres, donde jugaron a cancha llena, un estadio para 62.000 personas, a cancha llena contra el Everton. Ganó el Tottenham 2-0, el Everton paupérrimo realmente, apenas si cruzaba la mitad de la cancha al segundo tiempo. Pero lo que me llamó la atención fue el público, muy apagado, casi sin gritos. Mire, les soy sincero, hace más bulla la hinchada del Sydney FC o del Western Sydney Wanderers jugando en Parramatta, de la que yo vi a la hinchada del Spurs ganando de local contra un equipo semi importante como es el Everton. Me llamó muchísimo la atención,
No sé qué ha pasado en el fútbol inglés, pero quizás si estuvieran jugando contra el Arsenal hubiera habido un poco más de bulla. Pero realmente casi como ir al teatro. Me llamó mucho la atención que eso ocurra en Inglaterra. No era mi experiencia. Yo fui a partidos en Escocia, que era como estar en una cancha argentina, pero aquí no he visto eso. Además me llamó la atención que el estadio del Tottenham, nuevo, no me pareció lujoso, obviamente arquitectónicamente lo ven por televisión, es majestuoso, pero ya adentro los corredores y demás están muy por debajo de lo que son los estadios australianos, en mi opinión. Eh, pero lo hicieron en un lugar donde la estación de subterráneo más cercana está a 30 minutos de caminata y no hay transporte público. Yo no puedo creer que hayan hecho algo así, pero bueno, lo hicieron. Eh, y no sé si eso tendrá algún tipo de incidencia en el tipo de gente que va a la cancha. Además está en un barrio de Londres bastante desagradable, en el sentido que hay mucha criminalidad allí. Pero bueno, eso es tema para otro día. El jugador de la selección y casi titular indiscutido, Rodrigo de Paul, lo está prácticamente marginado, aunque jugó el último fin de semana en Atlético de Madrid, porque hizo lo que nosotros habíamos dicho que iba a hacer. Dejó a una modelo, se metió con una cantante, una mujer flaquita, que no me acuerdo ni el nombre, que no tiene ninguna importancia, una actriz que no va a pasar a la historia, una tal Tini Stossel, no sé ni quién es. Y dijo que se quedaba un día más en Estados Unidos para atender temas que tenía del padre, y después se fue a una fiesta con la novia. En Atlético de Madrid se enteraron de eso y el Cholo Simeone le está cortando la cabeza, y el presidente del club Cerezo dijo que lo van a hablar a las puertas cerradas con De Paul, pero la gente no lo quiere para nada. ¿Por qué? Porque no mostró disciplina, no mostró compromiso, no mostró lo que se llama vulgarmente como profesionalismo. Y bueno, y seguramente le van a cortar la cabeza, y están especulando con que si hace un buen mundial lo quieren sacar de encima en la ventana de pases en el mercado que se abre en enero. Eso marca una vez más que la vida no hace falta solamente tener talento. Si uno no tiene disciplina, rigurosidad y ética de trabajo, uno termina marginado. Y es lo que le está pasando a De Paul por más dinero que haya ganado. Este jueves no podré estar con todos ustedes porque voy a estar de viaje justamente en ese momento, pero el próximo lunes estaré una vez más con todos ustedes. Les agradezco la sintonía, y si llega a pasar algo importante en el medio, por supuesto, les haremos llegar la información al instante. Será hasta entonces.